Mira fijamente el centro de tus dudas por un segundo. ¿Alguna vez has sentido que el mundo es un tablero de ajedrez donde tú eres la única pieza que no conoce las reglas? Mientras los demás juegan a la dama, los verdaderos arquitectos de la realidad, el 1% que domina las sombras, están jugando un juego que no se enseña en las escuelas. No se trata de coeficiente intelectual, se trata de poder de percepción. Maquiavelo no era un villano, era un pragmático que entendió que la verdad es un arma que solo debe desenvainarse cuando la victoria es inevitable. En los próximos minutos voy a desmantelar tu forma de ver la interacción humana. Voy a insertar en tu mente 10 llaves maestras que te permitirán leer las intenciones antes de que se conviertan en palabras. Pero ten cuidado, una vez que el velo se levanta, no hay vuelta atrás. Estás a punto de volverte peligrosamente lúcido. Quédate hasta el final, porque el 10º secreto es el que te dará el control total sobre cualquier jerarquía social. Empecemos. Secreto 1. La ley de la escasez cognitiva. El poder del no dicho. La mayoría de la gente tiene una necesidad patológica de llenar los silencios. Hablan para validar su existencia, revelando sus miedos, sus planes y sus debilidades en bandejas de plata. La PNL nos enseña que quien controla el flujo de información, controla la autoridad. La inteligencia superior no reside en cuánto sabes, sino en cuánto ocultas que sabes. Cuando guardas silencio tras una pregunta, creas un vacío de presión psicológica. El 99% de las personas colapsará bajo ese vacío y comenzará a justificarse. Ahí es donde tú ganas. Maquiavelo decía que un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper su promesa, pero yo te digo, un hombre inteligente nunca da razones si no es estrictamente necesario. Al ser un enigma te conviertes en un espejo donde los demás proyectan sus inseguridades. Aprende a escuchar no las palabras sino las micropausas entre ellas. Ahí es donde reside la verdad del depredador. Secreto 2. El anclaje de autoridad, hipnosis de estante. ¿Te has fijado cómo algunas personas entran a una habitación y el aire parece cambiar? No es magia, es anclaje visual y auditivo. La mayoría de las personas operan desde una postura de solicitante ante la vida. Piden permiso, piden atención, piden aprobación. Tú vas a operar desde la preinstalación de la obediencia. Mediante el uso de comandos embebidos en tu lenguaje, técnicas de Milton Erickson, puedes dirigir la voluntad de otros sin que lo noten. En lugar de decir por favor escúchame, utiliza una entonación descendente al final de tus frases para que cada afirmación suene como una verdad universal. La psicología oscura nos revela que el cerebro humano está programado para seguir al individuo que parece saber hacia dónde va, incluso si camina hacia el abismo. Si actúas como si tuvieras el control total, el 99% de las personas te lo entregará voluntariamente para no tener que cargar con la responsabilidad de decidir. Secreto 3. La triangulación del deseo, maquiavelismo social. La inteligencia no es solo procesar datos, es gestionar el valor percibido. Si quieres que algo sea valorado, ya sea una idea, un producto o tu propia presencia, debes crear la ilusión de competencia. El 99% de las personas intenta convencer mediante la lógica, error fatal. La lógica no mueve montañas, el deseo lo hace. Maquiavelo sabía que el miedo y el amor son los motores de la humanidad, pero la envidia es el combustible. Al introducir un tercer elemento, real o imaginario que también desea lo que tú tienes, disparas el sesgo de prueba social. Si otros lo quieren, debe ser valioso. Utiliza la hipnosis conversacional para sembrar dudas. No estoy seguro de si este proyecto es para ti. Hay otros que están muy interesados, pero quería hablar contigo primero. En ese momento dejas de vender y ellos empiezan a comprar. Has hackeado su sistema de prioridades. Secreto 4. El efecto camaleón inverso. PNL de alto nivel. En la PNL básica te enseñan el rapport o mirroring. Imitar al otro para generar confianza. Eso es para principiantes. El 1% utiliza el mirroring disruptivo. Consiste en igualar la energía del otro para luego cambiarla bruscamente hacia donde tú quieres. Si alguien está alterado, iguala su ritmo respiratorio por 30 segundos y luego, de forma consciente y lenta, empieza a respirar profundo y a bajar el tono de voz. Notarás cómo, por puro instinto biológico de supervivencia y sincronización, la otra persona empieza a calmarse siguiendo tu ritmo. Estás hackeando su sistema nervioso autónomo. Ser inteligente es entender que el cuerpo es el mando a distancia de la mente ajena. Maquiavelo sugería que es mejor ser temido que amado. Pero yo te digo, es mejor ser el que regula el pulso de la habitación. Quien controla el ritmo controla el resultado. Secreto 5. La falacia del costo comprometido.
El trance de la lealtad. ¿Sabes por qué la gente se queda en empleos mediocres o relaciones tóxicas? Por el miedo a perder la inversión ya realizada. La inteligencia maquiavélica utiliza esto a su favor mediante la técnica del pie en la puerta. Haz que alguien te haga un pequeño favor, algo insignificante. Una vez que lo hace, su cerebro crea una narrativa interna. Le hice un favor porque me cae bien, es importante. Has alterado su autopercepción. A partir de ahí puedes escalar las peticiones. El 99% de las personas se siente obligada a ser coherente con sus acciones pasadas. Si logras que inviertan tiempo, esfuerzo o emoción en ti, se volverán tus prisioneros psicológicos. No porque tú los obligues, sino porque su propio ego no les permite admitir que invirtieron en la persona equivocada. La inteligencia real es saber que la libertad es solo una ilusión que puedes gestionar para que otros trabajen en tu favor mientras creen que son libres. Secreto 6. El desplazamiento del marco, frame control. En cada interacción humana, existen dos realidades colisionando. El 99% de las personas acepta el marco que se le impone. Si alguien te critica, aceptas el marco de acusado. Si alguien te ignora, aceptas el marco de invisible. La inteligencia maquiavélica consiste en romper el marco ajeno y absorberlo en el tuyo. Maquiavelo decía que quien engaña encontrará siempre a alguien que se deje engañar. Pero la clave moderna es quien define la narrativa de la habitación. Mediante el uso de la hipnosis conversacional, puedes reencuadrar cualquier ataque. Si alguien intenta humillarte en público con una pregunta sarcástica, no respondas a la pregunta. Mira fijamente sus ojos, haz una pausa de 3 segundos, el silencio de poder, y pregunta con calma. ¿Qué es lo que realmente te preocupa de este tema como para que necesites usar ese tono? En ese instante has desplazado el marco de tu incompetencia a su inseguridad. Has dejado de ser el examinado para convertirte en el examinador. Quien hace las preguntas, controla el flujo de dopamina y cortisol en el cerebro del interlocutor. Eres el dueño del tablero. Secreto 7. La técnica del falso collar. Estratagema de vulnerabilidad. La mayoría cree que mostrarse fuerte todo el tiempo es signo de inteligencia. Gran error. El 1% sabe que la perfección genera rechazo y sospecha. La psicología oscura utiliza la vulnerabilidad manufacturada. Maquiavelo aconsejaba parecer piadoso, fiel, humano e íntegro, aunque no se sea. Para ser más inteligente que el 99%, debes aprender a revelar un pequeño defecto inofensivo. Al confesar una debilidad trivial, disparas el sesgo de confianza en los demás. Su guardia baja. Piensan, si me cuenta esto es porque confía en mí. En ese momento, se abren y te entregan sus verdaderos secretos. Es un intercambio injusto. Tú das una piedra y ellos te dan diamantes. Estás instalando un troyano de confianza en su sistema operativo mental. La verdadera inteligencia es saber cuándo ser el lobo y cuándo llevar la piel de cordero, para que el pastor te invite a cenar. Secreto 8. La paradoja de la invisibilidad. El radar maquiavélico. El error más común del 99% de las personas es querer brillar demasiado pronto. El ego es el enemigo de la estrategia. Si todos saben que eres el más inteligente de la sala, se unirán para derribarte. La inteligencia superior practica la invisibilidad estratégica. Aplica la ley de la PNL de acompasamiento. Mimetízate con la mediocridad del entorno mientras recopilas datos. Deja que otros se lleven el crédito por ideas pequeñas mientras tú siembras las semillas de proyectos grandes. Maquiavelo explicaba que los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Pero yo te digo, nadie teme a quien no ve venir. Cuando finalmente actúes, debe ser con una fuerza tan abrumadora que la resistencia sea inútil. Mientras ellos compiten por migajas de atención, tú estás construyendo el molino. La invisibilidad es el escudo que protege tu genio de la envidia de los mediocres. Secreto 9. El ancla de dolor y el botón de placer. Aquí entramos en el terreno de la programación neurolingüística más cruda. Cada persona tiene una herida no sanada y un deseo no cumplido. El 99% pasa por la vida sin notar estos patrones. Tú vas a aprender a cartografiar la psique ajena. Escucha las palabras que repiten con carga emocional. Cuando alguien habla de su libertad o de su traición, está revelando sus anclas. La inteligencia oscura consiste en asociar tu presencia con el alivio de su dolor o la promesa de su placer. Utiliza frases hipnóticas de lectura en frío. Siento que a veces das mucho más de lo que recibes, y eso te hace sentir agotado, ¿verdad? Al validar su dolor interno te conviertes en su refugio psicológico. Una vez que eres su refugio, eres su dueño. Has creado una dependencia emocional invisible. No es maldad, es entender la arquitectura del vacío humano para posicionarte como la única pieza que encaja. Secreto 10. La ley de la retirada estratégica.
El trance de la pérdida. Llegamos al secreto final, el que separa a los genios de los entusiastas. La mayoría de la gente intenta retener a los demás mediante la súplica o la insistencia. La inteligencia maquiavélica utiliza la privación. El cerebro humano valora lo que pierde mucho más que lo que posee. Si quieres el control total de una jerarquía o una relación, debes estar dispuesto a marcharte en el momento de mayor tensión. Crea un vínculo traumático positivo. Dales tu máxima atención y, de repente, retírala sin explicación lógica. El 99% entrará en un estado de pánico cognitivo intentando recuperar tu aprobación. Has invertido la polaridad del poder. Ahora son ellos quienes buscan validarse ante ti. Maquiavelo decía que un gobernante debe saber entrar en el mal si es necesario. Yo te digo que debes saber salir de la escena para que tu ausencia pese más que tu presencia. La maestría sobre los demás comienza con la maestría absoluta sobre tu propia necesidad de ser necesitado. El despertar del estratega. ¿Has escuchado estos 10 secretos? Tu mente ya no es la misma que hace 10 minutos. Has empezado a ver los hilos invisibles que mueven las marionetas sociales. Pero recuerda las palabras de Maquiavelo. Todos ven lo que aparentas, pocos sienten lo que eres. A partir de hoy, tu apariencia es tu armadura y tu conocimiento es tu espada. Úsalos con precisión quirúrgica. El mundo no le pertenece a los buenos ni a los malos, le pertenece a los que están despiertos mientras los demás duermen en el trance de la obediencia. Estás listo para dejar de ser una pieza y convertirte en el jugador. El tablero está servido. La pregunta es, ¿tendrás el coraje de aplicar lo que ahora sabes? Porque una vez que comprendes cómo funciona la maquinaria de la mente, el éxito deja de ser una posibilidad para convertirse en una consecuencia inevitable. El conocimiento sin ejecución es solo ruido. Ahora que posees las llaves de la psicología oscura, el mundo dejará de ser un misterio para convertirse en tu tablero. No busques aprobación, busca resultados. Maquiavelo no pedía permiso, él creaba realidades. ¿Estás listo para dejar de ser la pieza y convertirte en el jugador? Si sientes que tu mente se ha expandido, suscríbete y activa la campana. No permitas que el 99% te arrastre de vuelta al sueño. Comenta estratega si llegaste hasta aquí. Solo así sabré quiénes son los elegidos para dominar las sombras. Nos vemos en la cima.